Hola, bienvenidos al curso de métodos numéricos. Continuamos estudiando los métodos directos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En esta ocasión les traigo el método de Cruz, el cual permite factorizar una matriz en la forma L por U. ¿Listos? Comencemos. Les recuerdo que venimos de haber estudiado el método de Doolittle. Un método alternativo al de Doolittle es el método de Cruz. En este caso, el método supone que la matriz triangular superior U tiene unos en su diagonal. Es decir, U tiene esta forma, unos en la diagonal, y al aplicar la descomposición a L por U, entonces, L, a diferencia de Doolittle, ahora tiene en la diagonal elementos distintos de 1, y quien tiene unos en la diagonal es la matriz U. De todas maneras, en ambos casos, L sigue siendo una matriz triangular inferior, U sigue siendo una matriz triangular superior. El punto ahora es cómo obtenemos a L y a U. Bueno, eso es bien fácil. Se obtienen multiplicando las matrices L y U y luego igualando las entradas de esa matriz producto con las correspondientes de la matriz A. Observen que cuando hacemos este producto, vamos a obtener una matriz de tamaño n por n. Y por igualdad de matrices, entonces cada uno de los elementos o de las entradas de esa nueva matriz producto, pues será igual a los elementos de la matriz A. Y de allí podemos obtener los valores de L y de U. Ya vamos a ver cómo. Para ello, veamos un ejemplo, así concretamos las ideas. Consideremos la factorización de esta matriz 3 por 3. Observen, por cierto, que esta matriz, por ser tridiagonal, la descomposición es un poco más corta que si A fuese completa, pero el procedimiento es el mismo. Si aquí esto estuviese en unos números distintos de 0, tendríamos el mismo procedimiento. Esta sería una matriz triangular inferior llena, y esta sería una matriz triangular superior llena. ¿Qué quiero decir con llena? Que estos elementos pues serían distintos de 0. Fíjense que esos dos elementos son ceros, tanto en U como en L. Bien, entonces queremos descomponer en la forma L por U la matriz A. Fíjense cómo lo vamos a hacer. El primer paso, y esto es la técnica que se va a seguir para toda la matriz, es en el primer paso voy a multiplicar la primera fila de L por las 3 columnas de A. Esto pudiera barrerlo de manera distinta, pudiera ser las 3 filas de L por la primera columna de U, perdón. Bien, entonces yo opté por hacerlo primera fila de L por cada una de las columnas de U. Eso lo voy a ir haciendo de manera secuencial. Veamos las primeras dos multiplicaciones y ya van a ver por qué dos. Observen que al multiplicar la fila 1 de L por la columna 1 de U, obtengo el elemento 1, 1 por el producto, esto es L1, 1 por 1, pero además en la posición de A, esa es el elemento A1, 1, eso es lo que estoy señalando acá en esta notación. A1, 1 es 7. Con ese elemento es que empecé a trabajar. ¿Y cómo obtengo esa posición en el producto? Multiplicando la fila 1 por la columna 1. Esto que estoy haciendo acá. Cuando hago esa multiplicación, fíjense que queda L1, 1 por 1. Estas multiplicaciones a 0, por lo tanto solo queda L1, 1 por 1. L1, 1 por 1, que es L1, 1, es igual a A sub 1, 1. Pues despejo, o sustituyo, mejor dicho, el valor de A sub 1, 1, que es 7, y ya obtuve el valor de L1, 1. Ya tengo este valor, ya lo conozco. Voy con la segunda columna.
primera fila, segunda columna, me da el elemento que está en la fila 1, columna 2. Ese elemento en A vale 2. La multiplicación, por otro lado, da L11 por U12. Y las otras dos componentes, fíjense, quedarían 0 de esa multiplicación. Por lo tanto, solo queda L11 por U12. Y eso, entonces dijimos, debe ser igual al elemento que está en la posición correspondiente, que es 2. Bien, de acá ya conocemos a L11, por lo tanto podemos despejar a U12, que será igual a 2 entre L11, es decir, U12 es igual a 2 séptimos. Así que con eso, entonces ya conozco el valor de U12. Fíjense que la tercera fila, perdón, que cuando multiplico por la tercera columna, primera fila por tercera columna, eso da 0, de modo que esa cuenta no la estoy realizando. Si la matriz fuera llena, no sería 0. Hay que estar pendientes de eso. Pero en este caso, por ser tridiagonal, es 0. Avanzo ahora, fíjense, ya terminé con la fila 1. En el siguiente paso, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la segunda fila de L por las 3 columnas de U. Repito el proceso que hice antes. Segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda fila, tercera columna. Eso da los elementos que están en la posición 2,1, 2,2 y 2,3. Fíjense, 2,1, 2,2 y 2,3. En A, esos valores son 3, 5 y menos 1. 3, 5 y menos 1. Ya los coloqué acá para tenerlos diferenciados y ahora vamos a ver qué da los productos. En el primer caso, fíjense, fila 2 por columna 1 resulta L21. Más nada. Ese debe ser igual al elemento en la posición equivalente de A, que es 3, por lo tanto L21 es 3. Hacemos luego L2, la fila 2 por la columna 2. Fíjense que eso da L21 por U12 más L22. Y eso debe ser igual al elemento que está en la posición A sub 22, que es 5. Igualamos, despejamos y la cuenta da que L22 es 29 séptimos. Hacemos lo mismo con la tercera columna. Fíjense que en la tercera columna solo sobrevive L22 por U23. L22 por U23 y eso será igual a A23, que es menos 1. Despejando a U23, que es el valor que no conozco, porque ya acabo de calcular el E22, me da que U23 es menos 7 sobre 29. Observen entonces que con esta operación calculé a L21, a L22 y a U23. De modo que solo me falta determinar L32 y L33. Esos dos elementos los consigo multiplicando la tercera fila de L por las 3 columnas de U. Fíjense que por la primera columna no tiene sentido hacerlo porque da 0. Si estuviera lleno tendría que hacerlo. Con la segunda fila queda L32 por 1. Y eso es igual al elemento que está en la fila 32. Ese elemento es menos 5. De modo que L32 es menos 5. Conozco el valor de L32. Y ahora uso ese valor y los que calculé anteriormente para calcular a L33. Porque ese de dónde lo consigo. Fíjense que al multiplicar la tercera fila por la tercera columna, queda L32 por U23 más L33. Y eso es igual al elemento que está en la posición A33. Despejamos L33 porque conozco a L32, lo acabo de calcular, a U23 lo calculé en el paso anterior, de modo que L33 nos da menos 209 sobre 29. Entonces, con eso hemos terminado de calcular los elementos que faltaban de L y ya tengo a todos los elementos que debía calcular y voy a ordenarlos. Acá se los muestro ya ordenados. Ya les estoy mostrando quién es L y quién es U ahora. He sustituido L11, L21, L22, L32,
L2, 2, 29 séptimos, L3, 2 menos 5 y L3, 3, que es menos 209 sobre 29. U tiene unos en la diagonal, U 1, 2 es 2 séptimos y U 2, 3 es menos 7 sobre 29. Bueno, con eso les ilustré cómo aplicar el método de Cruz para factorizar la matriz. Fíjense que yo lo hice barriendo primero las filas de A por cada una de las columnas de U, pero les conté que puedo hacerlo al revés, barriendo cada fila de A por una columna de U cada vez. Ese esquema es el que nos trae el Chapra en la página 291. El algoritmo que él nos presenta, que yo se los traigo acá, se generan las matrices L y U barriendo las columnas y filas de la matriz A. Es decir, primero se barre la columna 1, luego la fila 1, después se pasa a la columna 2, fila 2, luego columna 3, fila 3 y finalmente la columna 4. Esto es para una matriz 4×4. Este barrido da lugar a estas fórmulas. Observen que en esta primera fórmula nos da los valores de la matriz triangular inferior en la columna 1. ¿Vieron? Y se mueve desde 1 hasta n. Entonces yo estoy calculando ahí L1, 1, L2, 1, L3, 1, es decir, toda esta columna. Luego se calcula toda la fila 1 de U, como A1J entre L11 que lo acabamos de calcular. Aquí en esta parte, en estas dos fórmulas, calculamos esta porción intermedia o interna, tanto las columnas, fila, fíjense que hace columna de L, fila de U, y luego lo repite hasta que llega a n-1, cuando J es igual a n-1. Una vez que terminó allí, entonces pasa a la última columna, que es la que le permite determinar la posición LNN. Y con eso se termina el procedimiento. Entonces, estas fórmulas nos van a permitir generar el algoritmo de descomposición LU de Cruz, en este caso cuando una matriz A está llena. Observen que el algoritmo se puede aplicar siempre que LII sea distinto de 0, es decir, siempre que estas posiciones y luego los LI que corresponden acá sean distintos de 0. Esa es la primera condición que necesitamos. ¿Qué ventaja tendríamos? Si sabemos que A es dominante en sentido diagonal o definida positiva, no tendríamos que preocuparnos porque en esos casos LI siempre va a ser distinto de 0. De modo que vuelve aquí el tema de las matrices especiales. Estas dos matrices son bien convenientes para aplicar CRUD porque no tenemos que preocuparnos por el valor de los LI. ¿Cómo resolver el sistema de ecuaciones? Igualito que lo hicimos con Doolittle. Si A se puede descomponer como L por U, entonces el sistema de ecuaciones A por X igual a B se resuelve utilizando el esquema de dos pasos que ya practicamos en el método anterior y por lo tanto no lo voy a repetir. Es decir, esto lo hicimos con el método de Doolittle, no lo voy a repetir acá. Hay un detalle que sí es interesante mirarlo con un poco de cuidado y es que esos algoritmos de descomposición, el de Cruz, se pueden simplificar considerablemente cuando la matriz es tridiagonal. El de Doolittle también, por cierto. Y voy a hacer una parte acá un instante para decirles que, o recordarles que nosotros para Doolittle podemos aplicar este mismo esquema de multiplicar e igualar. Pero en el caso de Doolittle, los unos estarían acá y estos estarían llenos, serían 1, 1, U2, 2 y U3, 3, y esto sería 1, 1, 1. Ok.
Eso es para que vean que Doolittle lo puedo obtener de dos maneras, a partir de la eliminación gaussiana o realizando la multiplicación de las matrices e igualando. Bien, cerrado ese paréntesis, vuelvo acá. Les decía que los algoritmos de descomposición suelen simplificarse considerablemente cuando la matriz es tridiagonal. Y les traigo el esquema que yo utilicé en la matriz, que en la matriz A que vimos que era tridiagonal. Fíjense que este elemento queda en 0 y este queda en 0 y solo, observen, tenemos que calcular las entradas de dos diagonales de L y una diagonal de U, tres diagonales, una principal y dos secundarias. Bien, con eso en mente, les dejo como ejercicio reformular las ecuaciones de la descomposición de Cruz, las que le mostré en el esquema de columna fila, del barrido columna fila del chapra. Bueno, esas las van a reformular, las van a reescribir para el caso en que la matriz A sea tridiagonal. Y luego que lo hagan, van a utilizarlas para descomponer esta matriz 4 por 4. Fíjense que esta matriz 4 por 4 es tridiagonal. Una diagonal, 2 y 3. Por cierto, esta matriz es definida positiva. Ustedes pueden chequear. Entonces, revisen esos detalles, apliquen el método y comprueben que la reformulación que hicieron está funcionando correctamente. Con eso termino el tema del método de descomposición de Cruz. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.